Buenos días, profesor. A continuación le presentaremos nuestro trabajo sobre la primavera árabe. Mi nombre es Elisa Saavedra Antonia Filippi Soto. y comenzaremos. La primavera árabe fue un conflicto civil y político que se dio principalmente debido a los longevos gobiernos dictatoriales en los países de la Liga Árabe. Sin embargo, el conflicto se dio principalmente en los países de Túnez, Siria, Egipto y Yemen. Este se dio por un suceso detonador. Este suceso detonador se debió a la quema al bonzo de Muhammad Bouazizi, comerciante de Túnez, el cual fue arrebatado de sus ahorros bancarios y de su de modo de vivir, que sería su comercio de frutas. De esta manera, la inmolación hizo que el pueblo de Túnez se levantara en marcha en contra de su dictador. Después de la muerte del comerciante, el dictador de Túnez, 18 días exactamente después, se retiró de su cargo político. Todo esto generó un efecto dominó donde otros países de la Liga Árabe quisieron marchar en contra de sus dictadores. Este fue el caso de Egipto y de Yemen. Sin embargo, el pueblo sirio, a diferencia de otros países, se vio acomplejado debido a que su gobierno pidió auxilio a Rusia. Así, el dictador de Siria se mantuvo en su poder, ya que tenía esta ayuda de Moscú. Este conflicto o la primavera árabe en sí tuvo diversas consecuencias. Las consecuencias más graves fueron que los miles de ciudadanos tuvieron que abandonar sus países de orígenes, causando así efectos psicológicos y también en aspectos físicos, ya que estos no tenían opción de comer, como estaba todo en ruinas, y esto también llevó a la migración de sus países de orígenes, que emigraron al norte de África o se retiraron a Europa. De esta manera, en aquellos países como Alemania no pudieron dar abasto al refugio de estos ciudadanos. O sea, se crearon crisis de refugiados. Además, como mencionó mi compañera, la moneda perdió totalmente su valor debido a las crisis económicas causadas por la primavera árabe, causando de hecho 10 años de inflación en el sector y en el producto que producía el sector árabe. Por otro lado, Tenemos la situación de qué está sucediendo ahora, luego de todos esos conflictos. Estas ciudades, estos países siguen en conflicto. ONU, el Comité para la Ayuda de la Cruz Roja o Comité Auxiliar de la Cruz Roja, está destinando dineros. Quien más toma presencia en estos lugares es la Cruz Roja, debido a que toda la garantía económica que ONU o todos los países podrían darles están ahora centrados en el actual conflicto bélico que es Ucrania y Rusia. de esta manera, los refugiados y también las personas que viven en las zonas árabes se ven profundamente afectados por la crisis de la primavera árabe y por las crisis posteriores y las consecuencias que dejó tanto para su economía como para las ruinas de sus ciudades y para sus migrantes. Esta primavera árabe realmente no logró florecer tal y como sus civiles anhelaban. Respecto a nuestras reflexiones, personalmente yo, Elisa Saavedra, reflexioné que es impresionante cómo los medios de comunicación toman las noticias en el momento que es viral y luego las abandonan. Este caso del conflicto ya fue hace mucho tiempo, alrededor de 10 años, en 2010 comenzó, y luego de su viralización se olvidó, aunque algunos medios de comunicación o canales como YouTube todavía recogen las consecuencias del conflicto del día de hoy. Este ha sido completamente abandonado, de tal manera que hay generaciones o personas como es mi caso, que no conocen de nada el conflicto. Y yo, como profesora o futura profesora de lengua castellana y comunicación, me comprometo a trabajar con mis alumnos casos como estos de noticias o conflictos que siguen hasta el día de hoy para poderlos hacer reflexionar sobre la realidad que vivimos en este mundo. En cuanto a mi reflexión de Antonia Filippi, yo tomo la atención en los medios y cómo esto me afectó cuando era niña. Cuando tenía 10 años veía las noticias en televisión y en todos los medios de comunicación masiva este conflicto. Ahora ya adulta me doy cuenta que solamente recae una información y no está en la parte central o prime de nuestros noticieros. Entonces eso a mí me causa ruido y dolor. Actualmente con lo que yo puedo hacer es solamente rezar, desearles amor, bienestar y paz en sus futuros porvenires. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.